noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arismendi. Los noticieristas observando en vivo. Son las 7 de la tarde en punto. Ya estamos en la mesa de análisis de los noticieristas. Les saluda Luz Irene Maldonado a nombre del titular de este espacio, Luis Alberto Díaz. Estaré acompañando pues a quienes forman parte de esta mesa de análisis. Javier Cabrera, muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. Milton Rojo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Francisco Arismendi, buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Compañeros, el día de hoy iniciaremos, porque hay muchos temas en agenda, pero vamos a iniciar con este tema que da el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la mañana de este lunes. Reconoció que su gobierno no ha podido bajar el número de homicidios en su sexenio, después de que tan solo pues de lunes a domingo se contabilizaran 233 asesinatos, siendo Guanajuato y Estado de México los estados donde pues más se han registrado, donde más hay afectados. El presidente destacó que las bandas de la delincuencia organizada a las que se está enfrentando su gobierno fueron creadas durante el periodo neoliberal e insistió en que su estrategia de seguridad consiste en combatir la corrupción a diferencia de sus opositores. Dijo, no hay más violencia, hay más homicidios. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar esto, Javier, que más bien parece pues se contradice, ¿no?, el propio presidente? Así es, después de mucho tiempo que ha estado él negando que las estadísticas reflejen que su gobierno registra el más alto índice de homicidios dolosos, que ya superaron a los sexenios anteriores, a pesar que hay cifras nacionales de su misma administración, de la Secretaría de Seguridad Pública, del Consejo Nacional de Seguridad. Bueno, hoy el presidente de la República acepta que cada día que pasa pues aumenta el número de homicidios dolosos en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, algo contradictorio, dice que no hay violencia. ¿Cómo explicar entonces los homicidios dolosos? Y entonces, ¿en qué renglón tendríamos que clasificarlos? Necesariamente tiene que haber violencia, porque tras de cada homicidio doloso hay un móvil, y sobre todo que la mayoría de ellos se les atribuyen al grupo de delincuencia organizada, que hay otro tipo de homicidios también dolosos que tienen otras características. Sin duda alguna, pues el número mayor se concentra en la delincuencia organizada. En el sexenio pasado del presidente priista, bueno, pues se dijo que habían superado los 150,000 homicidios dolosos en el país. Bueno, pues las estadísticas han ido subiendo, y hoy el presidente de la República, pues ante esta avalancha y ante los últimos sucesos que se han presentado en varias partes del territorio nacional, bueno, admite por primera vez que este delito va hacia el alza. Y pues, pero algo luce que no hay más violencia. Y lo que estamos viendo es que sí hay más violencia. Y hay más violencia en otros estados de la República donde no se presentaban este tipo de fenómenos. Y lo estamos viendo en el sureste, en el estado de Yucatán, que normalmente salía con una tasa muy baja de delitos de alto impacto, como se le denomina, y hemos visto que en las últimas semanas se han ido presentando casos verdaderamente escandalosos en un estado que se dice que es el más tranquilo del territorio nacional. Bueno, en el caso de Sinaloa, las estadísticas nos reflejan que efectivamente, en cuanto a los homicidios dolosos, hay menos homicidios dolosos. Sin embargo, los expertos en esta materia aducen que estas cifras no hablan de la realidad por el caso de las desapariciones. Sinaloa está entre los tres primeros lugares nacionales en cuanto a desapariciones. Sin embargo, de acuerdo a la ley, una persona que está en calidad de no presentada o no ubicada no necesariamente pudiera estar muerta. Milton. Bueno, básicamente el discurso del presidente es que con respecto el 22 del 2019 hay una reducción de los homicidios del menos 17%. Pero expliquemos un poco los datos, ¿no? Sí. Venimos prácticamente, Calderón tuvo el mayor número de homicidios, fue de 27,213 en el 2011.
O sea, cuando la guerra en el 2006 para el 2007 fueron 8,867 homicidios. Después subió a 14,000, luego 19, luego 25, luego 27, bajó a 25. Peña se queda con 23, se queda en 20, luego baja a 20, sube a 24. El 2017 sube a 32, de ahí sube a 36,000 y después López Obrador lo deja en 36,000, 35,700. O sea, haz de cuenta que con Peña Nieto el 36,000 fue la cúspide. Y con Peña Nieto y con López Obrador, esos 36,000, los primeros 3 años, se quedaron, ¿cómo se dice? Sin moverse. Lisos, sin moverse. Luego baja al 22 a 32,000, pero no deja de estar en los 30,000, pues básicamente. Entonces ahorita más o menos, según datos del Economista, suman 171,000 aproximadamente homicidios, 171,085 homicidios. Obviamente este es el más, pues podría decir donde más donde más homicidios se han presentado, vaya. Entonces, ¿cuál es la narrativa del presidente siempre cuando los datos ya lo rebasaron o cuando hay una situación en la que no puede hacerse para atrás? Voltear al pasado. Es que los cárteles que están asesinando son de atrás, o sea, son de cuando, del pasado les dieron neoliberal, poder en el pasado. Del pasado neoliberal, y mucho juega el presidente con esa parte del neoliberalismo. Sí, ok, sí está bien, es un sistema económico que crea desigualdades, totalmente de acuerdo, sí, pero el presidente no es neoliberal. O sea, a ver, Javier, o compañeros de la mesa, Francisco, o sea, pregúntenle a un agricultor o a algún productor guasabense de aquí de Culiacán si el presidente no es neoliberal. O sea, desmanteló el agro. O sea, está desmantelado el agro. Les quitó todos los subsidios y los deja a las fuerzas de la oferta y la demanda. ¿Y cuál es el referente? La bolsa de Chicago. Es que así te dicen ellos. Sí, ¿eres neoliberal o no? Pues. Entonces, o sea, ahorita, ¿cuál es la narrativa? Como ya aprendió esta parte de este concepto de, es que en los sexenios neoliberales la violencia capitalista sí era, bla, bla, bla. Entonces, por ahí se van, pues. Sí. ¿Y cuál ha sido la estrategia de ellos? O sea, abrazos, no balazos. Hay tantos abrazos, no balazos. ¿Y ha funcionado? Pues no. Sí, o sea, no le ha funcionado. O sea, también hay que voltear a ver nada más la estadística, por ejemplo, de muertes por tumores malignos, por cuestiones de cáncer. Entonces, ahí te das cuenta cómo el negar esos medicamentos por cáncer, cómo afectan. Igual esto, o sea, y tú ves a un ejército que prácticamente lo convirtieron en contratista, que ser un proveedor de seguridad pública, pues no. O sea, ahí está el meme del Día de la Santa Cruz. O sea, estaban todos los militares así, dice, felicidades al Día del Albañil. Pues entonces, ¿por qué? Porque el presidente nos ha ido cambiando la conversación con sus formas, con sus dichos. Y ahorita el que dice, no, yo me zafo. ¿Por qué? Porque son los cárteles. O sea, yo no tengo la culpa. Son los cárteles que se crearon en intereses pasados. Y ya con eso. Francisco, tus comentarios. Pues, como dijera Condorito, plop. ¿Cómo está eso de que no hay más violencia que lo que hay más homicidios? Entonces, si se vale esa clase de salidas o de ocurrencias, un servidor pudiera decir lo que millones de mexicanos y mexicanas se preguntan hoy por hoy. ¿Por qué, si tanto nos canta el gobierno federal que ha aumentado el salario mínimo como nunca, por qué todo está tan caro? ¿Y por qué, si todo está tan caro, por qué hay menos inflación, según el INEGI? O sea, la verdad, la realidad no se puede tapar con un dedo o con una declaración, así venga de Palacio Nacional. Claro que ha habido más violencia y hay más violencia que en otros sexenios. Eso es innegable. Y no es que no es que haya menos violencia y más homicidios, no. Hay más muertos, hay más homicidios dolosos y eso se llama violencia. No los matan a caricias, son homicidios dolosos. Entonces, pero bueno, parece ser que les ha dado resultado el estar enredando, manipulando y mintiendo, descalificando.
Pero pues todo tiene un límite. ¿Qué pensarán sobre estos los de casi cerca de 200,000 familiares de personas que han sido asesinadas, ¿no? Que no hay violencia. Bueno, pues imagínense lo que es sentir el luto que se siente en esos casi 200,000 ya hogares. ¿Por qué se hace tanto hincapié en esto por parte del presidente López Obrador? Porque cuando Felipe Calderón deja la presidencia, el arma principal del PRI para regresar a presidencia fue precisamente la violencia que se generó en el sexenio de Felipe Calderón. Bueno, luego el presidente no deja de decir que Felipe Calderón fue el que le pegó un golpe al enjambre, dice a lo tonto, dice el presidente, y que eso generó todo esto. El problema es que cada presidente, en este caso López Obrador, que duró 18 años buscando la presidencia, pues nos decía que tenía todas las soluciones, y llega y ahora tiene todos los pretextos. Eso no ocupamos, ¿no? Y que si hay algo que castigar hacia atrás, que se castigue, que se aplique la ley, que se meta al tambo a quien lo merezca, en fin, pero que no nos vengan con esto, porque entonces ahora me explico yo por qué está la economía como está. Es decir, se reconoce que ningún gobierno federal había aumentado tanto los salarios mínimos, pero ¿por qué ahora te alcanza menos que antes? Diga lo que diga el INEGI o diga lo que diga del Salón Tesorería de mañana en mañana, de lunes a viernes, nuestro presidente de la República. La verdad, esto es inaudito, y muchas veces esto es lo que en el TikTok nos convierte en risión, vamos a decir, como dijeron allá en el rancho, en risión, pues de todo el mundo, más allá, allende las fronteras, ¿no? Sobre todo también esta cifra, el presidente ha dicho, han incrementado los homicidios, pero en contraparte también algunas organizaciones han dicho que han incrementado homicidios porque el número de desapariciones también no es el mismo. O sea, las personas que estaban desaparecidas o que desaparecían en años anteriores, desafortunadamente han sido localizadas ya muertas. Javier. Ese es una discusión que se ha dado, y lo que se dicen algunos expertos, que las estadísticas que se dan no son muy reales en cuanto al número exacto, por el problema de las desapariciones. Y bueno, pues todo ese trabajo también de las desapariciones, que incluso el presidente ha cuestionado mucho a estas organizaciones de la sociedad civil que se dedican a buscar sus seres queridos, bueno, gracias a ellos se han encontrado muchas personas, pero también hay otro grave problema, no se han podido identificar. No se sabe quién son la mayoría de ellos, a pesar de todas las innovaciones que se han hecho, todas las inversiones que se han hecho en algunas organizaciones. Incluso Sinaloa está haciendo algunos de estos centros para tratar de identificar a las personas que ya aparecieron, que se tienen los restos. Bueno, esta estadística nos están hablando de lo que estamos viviendo actualmente. La mayoría de los casos son nuevos, y no puedes decir que son del pasado, porque cada sexenio ha tenido sus propias estadísticas, sus propias acciones, sus propias decisiones para combatir la violencia. Bueno, pues Felipe Calderón posiblemente cometió un error de declarar una guerra con una estrategia muy mala. Peña Nieto, que dijo, nosotros sí sabemos gobernar, y nosotros vamos a gobernar. ¿Y qué sucedió? Pues aumentaron también los homicidios dolosos. ¿Esto qué quiere decir? Que las estrategias que han implementado cada uno de los gobiernos no son los adecuados. Y muchos de los actores políticos que vemos hoy en el gabinete o defendiendo a Morena, si escuchamos sus discursos de hace algunos años, cuestionando las medidas de seguridad, el uso del ejército en actividades de combate a la delincuencia, hoy estamos viendo un discurso totalmente distinto, y lo que estamos viendo es que la Guardia Nacional, con todo el esquema que le hizo, no hay la solución para combatir a la delincuencia. Porque claramente habrá que decirlo, que el secretario de la Defensa Nacional en el sexenio anterior, Cienfuegos, advirtió claramente que el ejército no estaba formado para hacer labores de policía, y también echó en cara en sus momentos a los gobernadores en turno, diciendo de que, bueno, que tranquilamente ellos se habían desentendido de la seguridad, no habían formado nuevos policías y estaban recayendo esa responsabilidad en el ejército, una fuerza que no está
dedicada a la persecución y la investigación del delito. Sí, y sobre todo, ¿cómo hacerle creer, Milton, a los sinaloenses lo que dice el presidente, que no hay violencia, que hay más homicidios? Si tan solo en su sexenio, pues fuimos testigos, al menos en Culiacán, de 2 culiacanazos. Fuimos testigos de 2 crisis de seguridad en las cuales, como nunca, por lo pronto, aquí en Culiacán, sentimos un terror general, un terror colectivo, y duramos con eso varios tiempo. Entonces, al ver ciertos signos, rápido la gente interpreta como que podría haber otro culiacanazo. Que muchos helicópteros, mucha presencia militar, ¿no? Ya en alerta, la gente entra en alerta. Y eso no le importa a Morena. ¿Por qué? Porque en su discurso político ellos se saben legitimados por toda esa carga de asistencia social que dan, y ellos se sienten políticamente blindados. Entonces, ante tanta legitimidad, ese es el problema, ante tanta legitimidad de un régimen político, ellos pueden abusar de este tipo de situaciones. ¿Y cuál fue uno de los más grandes abusos? El darle el poder a los militares. ¿Por qué? Porque, y lo hemos dicho, o sea, el presidente vio un fracaso de la clase política de oposición que gobernaron antes. Entonces, él gradualmente, en su sexenio, le fue dando poder a los militares en muchas áreas civiles. Entonces, el gran costo político para nuestro país va a ser que vamos a tardar de 40 a 50 años más o menos en devolver a los militares al país. ¿Por qué? ¿Por qué digo 30 o 40 años? Porque cuando empezó el proceso de sacarlos en los 40s, fue hasta los 70s, pero fue un proceso sexenio tras sexenio. Ahorita no se ve que los quieran sacar, ¿no? Entonces, prácticamente metieron al país a la zona militar, o sea, al campo militar número 1, en igual de meterlos ellos a los cuarteles. Ese ha sido el gran problema de la militarización, pero no solo la militarización de la seguridad, también la militarización de la administración pública federal, donde hay más militares en áreas civiles. Y de ahí puede brincar o podría brincar la militarización de la política, donde ¿qué? Ya vimos una pequeña probadita, donde un general regaña a actores políticos. Sea como sea, eso es militarizar. O sea, eso es privar o negar una expresión política porque nada más porque sí. Su discurso de que no iba a militarizarse, pues el país entero, Francisco, quedó pues en vano. Mira, a México en lo general, desde el PRIAN para acá, lo que le sobran son discursos. Lo que nos falta todavía, y quién sabe hasta cuándo, son verdaderos estadistas. Pero si los discursos se vendieran como el petróleo antes, no tuvieron ningún problema económico. Pues ya se los hubieran robado también. Discursos van, discursos vienen, y una cosa es lo que se promete en las campañas y otra cosa es cuando ya se llega al poder. Empieza la campaña, pero de pretextos. El presidente López Obrador dijo hoy en su mañanera que él tuvo que fortalecerse con las Fuerzas Armadas porque era la única manera de salir adelante en los programas que él quería echar a andar, porque había encontrado pues prácticamente casi todo podrido, y que cuando ya se topó él con el ejercicio del poder, pues se dio cuenta que tenía que hacer algo, y por eso se dedicó a fortalecer a las Fuerzas Armadas en todo. Y alguien le dijo, oiga, pero cuando usted anduvo en campaña durante 18 años, pues dijo todo lo contrario, y fue muy crítico con el ejército, con las Fuerzas Armadas. Y el presidente, fiel a su estilo, dijo, no recuerdo yo haber dicho eso, pero pónganle que lo dije, dice. Hay una máxima que señala que se puede cambiar de opinión, y tan se acabó el tema. Entonces, siempre en las campañas, pues, ¿qué te diré, Lucirene? Lo que ya sabemos, ¿no? Lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo, no les voy a fallar. Soy del pueblo, por el pueblo. Todos los que andan en campaña, nunca les jugaré chueco porque ya vengo, etcétera. En fin, todo es bonito. Es decir, como dije el otro día, no nos preocupemos, gane quien gane, ya resolvimos los problemas. Todos traen las soluciones, todos. ¿Y de dónde vienen todos? O la gran mayoría, hasta los que buscan reelegirse.
pues de haber provocado los problemas que hoy dicen que tienen la solución para arreglar. Entonces, este es un círculo vicioso muy tremendo. Y ahorita, pues yo no sé, como en el cuento más breve del mundo, ¿cuál es el de? Y cuando desperté, el dinosaurio estaba ahí. Ese es el cuento latino más breve del mundo, el de Tito Monterroso. Bueno, parece que se robaron el dinosaurio ya, ¿no? Ya no hay dinosaurio. Ya no hay dinosaurio, ¿no? Sí, y luego hay otro cuento en inglés que es, creo que de Hemingway. Se venden zapatos para bebés. Para French Bacon. Para bebés, nunca usados. Bueno. O sea, también se robaron los zapatos. Una Gonville con llantitas, tú me encanta. Un Gonville. Gonville. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, amigos del auditorio? Ojalá que, como en el cuento más breve que había en el mundo, porque se robaron el dinosaurio, cuando despertemos, pues no vayamos a soltar el llanto. Ojalá que el despertar, después del proceso electoral y con el cambio de un nuevo gobierno, gane quien gane, pues sea un despertar de alegría y de nueva esperanza, y no de una realidad que nos pueda flagelar por quién sabe cuánto tiempo más. Pero en fin, que las urnas hablen y que cada quien en libertad vote. Es correcto, y sobre todo, como bien lo mencionabas, Francisco, sea el presidente López Obrador, le queda muy poco tiempo ya para terminar su periodo, pero sea el que llegue a la presidencia de México, pues que de verdad tome cartas en el asunto, que no priorice algunas otras cuestiones, sino la seguridad, la verdadera seguridad de todos los ciudadanos, que bastantes lágrimas y bastante dolor ha dejado en todas las familias mexicanas. Y rápidamente vamos a pasar a otro orden de ideas. El día de hoy también se dio a conocer que de 7,410 iniciativas presentadas por los 7 grupos parlamentarios de la 64 legislatura, esto en la Cámara de Diputados, solo 171 se convirtieron en decretos de ley, lo que representa apenas el 2.3% del total. En mayor número de iniciativas, bueno, las estadísticas de Buró Parlamentario indican que Morena consiguió la mayor productividad con 2,365 propuestas y 75 decretos. De ahí le sigue la bancada del PRI, posteriormente la del PT, el PAN, también el PRD, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano. Esto en la Cámara de Diputados. Javier, tus opiniones. Mira, normalmente cualquier Congreso federal o Congreso de los estados, por las iniciativas que tienen prioridad, son las que envía el gobierno en turno y si tiene la mayoría en la bancada. Bueno, ha habido gobernadores aquí en Sinaloa que pues no han tenido consigo las bancadas. El caso de Mario López Valdés, pues tuvo la mayoría, era priista, ¿no? Pero al final de cuentas lograron salir, y la habilidad y las concesiones y la habilidad política para llegar a negociaciones dentro del poder legislativo para que éstas puedan salir. Sin embargo, el trabajo legislativo es sumamente criticado. Aquí en Sinaloa pues ha habido críticas severas, ha habido algunos juristas que han hecho estudios sobre el tiempo real que dedican los diputados a trabajar y cuánto tiempo trabajan y qué determinados diputados son los que llevan toda la carga del poder legislativo en la tarea de hacer iniciativas de ley, de analizarlas, revisarlas y llevarlas a votación. Hay muchos diputados que no han subido, nunca suben a la tribuna. Y muchos diputados que han sido cuestionados cuando ha habido iniciativas muy polémicas, que les preguntas por qué motivo las apoyaron, y te dice que porque, bueno, fue mandato de su líder o su coordinador parlamentario, que no lo alcanzaron a leer y que no sabían el contenido. O sea, no saben ni siquiera qué fue lo que aprobaron. Y bueno, normalmente todas las legislaturas aduce que son las mejores y que van a pasar la historia como los que más trabajan. Sin embargo, lo que estamos viendo es, y en todas las legislaturas ha sido la excepción, esta, la anterior y las anteriores, donde la mayoría de muchos diputados pues son reclamados al momento de las votaciones. Hay a veces que no hay quórum. Al momento que dice, bueno, entraron 40 y ahorita hay 18, me ha tocado a mí en varias sesiones aquí, de que no hay quórum. Y que pues el presidente de la mesa directiva pues les llama y los amenaza solo que les va a descontar la dieta. Nunca hemos sabido que ha habido sanciones. Incluso la ley establece a cierto número de faltas que te pueden destituir y llamar a tu suplente. Y hemos visto, por ejemplo, aquí el caso de algunos representantes
populares de Sinaloa, pues que aparecen en la lista de diputados federales más faltistas o que no han estado al momento de hacer las votaciones, que van, registran su asistencia y se salen retiran. Y ya no los vuelves a ver. Y bueno, pues hoy muchos de ellos o muchos de ellas andan buscando la reelección. Milton. Pero eso se llama faltas en el pleno, así. Porque puedes faltar a la reunión y pues no fuiste, ¿no? Sí. Pero faltas en el pleno, llegas, das tu asistencia y te vas. O sea, eso, imagínate, ser diputado federal en México y nomás irte de pinta a la Cámara, o sea, es como ir nomás, das tu asistencia y te vas, y a la hora de votar no estás. Entonces, si usted revisa, amigo Radio Escucha, o compañeros de la mesa, si revisan esas asistencias, esas faltas en el pleno, se van a llevar una sorpresa con varias, ¿no? Y con varios. Entonces, revisen para que vean que Sinaloa está aportando diputados pinteros a la Cámara, ¿no? O sea, sí, a la Cámara Federal. Aquí no he revisado. Pero mejor eso, porque hagan menos daño, que se vayan de pinta. Pues, pero cobran la dieta. Cobran. Y muy bien. Nunca nos dan gusto. Al final es su chamba, ¿no? Es su chamba. El ir, el revisar las iniciativas, discutirlas, analizarlas. Oye, Luz, y en ocasiones cuando se ocupa de un voto importante, para no comprometerse o algo, se van al baño. Ah, bueno, también. Se van al baño. Que no aparecen. No aparecen. Ahí duran como 3 días. Sí, pero tienes, o sea, en esta legislatura tienes un 2% de productividad en iniciativas. Muy pobre. Ahora, el trabajo en comisiones, ese es otro boleto. Sí. También habría que ver cómo están. Pero revisen nada más la asistencia. O sea, y pueden por bancada y se van a llevar un chasco, ¿no? O sea... Pero bueno. Y al final de cuentas, pues, de la asistencia, el que vayas o no vayas, como en la escuela también funciona, pues depende de tu calificación final o lo que vas a sacar en tu promedio en el año, ¿no, Francisco? Pero mira, van aprendiendo cuándo irse de pinta. Saben cuándo. Saben cuándo, ¿no? Y saben cuándo tienen que estar ahí, como decía el entonces diputado José Luis Leison Castro en la época de Alfonso G. Calderón, cuando encendió el fuego junto con el otro compañero diputado de Sinaloa, Radamés García, y José Luis se atrevió en aquella época como priista a decir que en realidad sus compañeros eran una manada de borregos que seguían la línea. ¿Habrá cambiado eso? Pregunto a los compañeros de la mesa. No creo. No. Cambió partido nada más. Antes le quitaron algunas comas, punto y coma. Ahora ni un punto ni una coma se atreven. Sí. Bueno, pero ahora cuando menos el presidente dice, y no quiero que le quiten ni un punto ni una coma, y así es. Entonces, siempre ha sido lo mismo. El problema es que nos prometen cambio y no hay cambio. El presidente se queja mucho cuando en algunas mañaneras le dicen, oiga, aquí están las pruebas, son pruebas de su gobierno. Y él dice, tengo otros datos. Pero antes, o sea, pasó de yo tengo otros datos, pero antes dice que había estos problemas en tal sexenio. Callaban como momias. ¿Qué quiere decir el presidente? Que hay que seguir callando ahora. Bueno, cuando él prácticamente empujó al país a una hazaña democrática donde históricamente nadie ha tenido más votación que el propio presidente López Obrador. Entonces, la cosa es, pues ya no callar como momias, porque a lo mejor se pagó un alto costo cuando se callaba como momias, y hay que decirlo, que hay veces que el presidente generaliza y no. Había medios, por ejemplo, que eran como la auditoría social y política de este país, que en la época de Proceso, de la revista Siempre, una parte de la revista Impacto, después Excelsior, 1+1, entre otros, y en su momento también La Jornada. Entonces no se puede generalizar. Y en aspectos de radio había aquel señor Paco Huerta, en la Ciudad de México, Gutiérrez Vivó. Es decir, yo creo que la situación es esa. Si se pagó un alto costo en aquella época del PRIAN, etcétera, por callar como momias, yo creo que no se le hace ningún favor al país y menos al presidente, pues que se calle como momia entre problemas pues que están mal y que están documentados con datos oficiales del propio gobierno de la República. Javier, comentarios finales, 15 segundos. Sí, bueno, pues hoy que muchos diputados federales y locales que andan en campañas políticas queriéndose reelegir, algunos hasta por tercera ocasión, bueno, pues sígale la trayectoria que ha hecho por Sinaloa. ¿Qué han hecho por Sinaloa? No por el presidente, porque son representantes populares.
y ver cuánto tiempo, cuántas inasistencias tienen en el Pleno, para que sepan si en verdad están trabajando. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Milton. Un diputado federal puede costar más o menos conservadoramente 100,000 pesos. ¿Les gusta que ganen mensualmente? Por lo bajito. No, ganan más, aquí ganan aquí, 107. ajá. Bueno, 200. ¿Sí? Bueno, 200,000. 200,000 son ya en 3 años, en 3 años, con todos sus aguinaldos, son casi 8 millones de pesos. Nos vamos a dólares y vendrían siendo más o menos 470,000 o 480,000, casi 500,000 dólares. 500,000 dólares nos cuestan un diputado que ha estado 3 años en el Congreso. Ahora, los que han estado 2 años, nos vendría costando casi el $1,000,000. Entonces, en ese $1,000,000, ¿qué han hecho por Sinaloa? Sí. Gracias, Milton. Gracias. Francisco. Pues es lo que hay, y ¿saben ustedes si esto va a cambiar? No. Regrese el PRI a la presidencia, quien regrese a la presidencia, esto está condenado, México está condenado al eterno e infinito sistema político mexicano, independientemente del color que gobierne, salvo que algún día llegue un presidente o una presidenta que ya se avecina, que nos demuestre todo lo contrario, Matarili y Lirón. Gracias, Francisco. Gracias, y mando un fuerte abrazo hoy en su cumpleaños a mi querido compadre Fausto Montoya, cumple 42 años, Pollón, Milton. Ah, el Pollón. Pollón, 42 años, y bueno, pues yo le dejé abierta una invitación clásica de un servidor, desayuno, comida o cena. Cabrera va a decir las 3 cosas, va a decir Cabrera. Claro. Y ya sea aquí en Culiacán o allá en la Reforma, en el Miramar, una machaca de manta y una mariscada, algo tranquilo, un zarandeado. Caguama no, porque está en veda, y aparte a mí no me gusta, ¿no? Pero bueno, donde quiera, mi compadre Pollón, felicidades, y espero que hayan tirado la casa por la ventana ya, o la panga por la ventana ya en la Reforma, festejando. ¿Te vieras cómo sale, pues? Un abrazo de parte de todo el equipo de Los Noticieristas. Con esto despedimos la tercera emisión y la mesa de análisis de Los Noticieristas. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana. Que pase muy buenas noches.